¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero USA y deseándoles a todas las personas que crean en Cristo y que profesen la religión católico-cristiana una feliz Navidad. Estoy estudiando unos textos y unos libros estoy viendo lo que es el origen de Cristo, si existió o no existió. Recuerden que el programa El Sendero de los Brujos nosotros buscamos siempre la verdad ante todos los hechos y es algo muy interesante. Yo creo que sí va tal vez a hacer un poquito de revuelo, va a afectar a algunas personas. Yo quiero decir que ese programa que voy a sacar, eso que yo voy a comentar, no representa el pensar de todas las personas del Sendero de los Brujos. Yo lo hago de forma individual. Hay mucha gente que sí tiene creencias muy arraigadas. Yo soy un respetuoso de todas las creencias, pero a mí me gusta conocer y saber bien de las cosas. Entonces vamos a sacar ese programa en su momento. Yo espero realmente que no se afecte, pero sí de que abramos los ojos. Estamos en un siglo en donde tenemos que liberarnos, tenemos que abrir esos ojos, tenemos que ya quitarnos muchas trabas y sobre todo analizando, si nos damos cuenta, el catolicismo es una religión muy estoica en donde sus bases o principios muchas veces sí están en detrimento de lo que es la parte humanista y en pro de un mundo más allá, y esto ha sido aprovechado realmente por sus líderes para poder sacar provecho. Y de verdad que vamos, en el siglo XXI ya sabemos que la religión, al menos conformada como el catolicismo, la religión vaticana, pues sí, es un órgano, un país que lucra y que además tiene muchísimo dinero y que pues es un negocio. El monopolio de la fe también en su momento lo tuvo. Con esto de Cristo no quiero decir que yo no crea en la energía del Cristo cósmico, pero de ahí a que tal vez haya existido alguien de carne y hueso, pues con todas las investigaciones que se están haciendo y todo eso, pareciera que, bueno, la historia nos ha mentido un poquito, también de los apóstoles, y sin embargo yo digo que yo creo en el Cristo cósmico, en ese maestro de maestros, pero ya lo comentaremos en el programa cuando lo saquemos. Vamos a empezar, ¿y qué les parece? Aquí yo tengo un libro que así se titula, bueno, así me venía en el archivo. Dice Palomonte Santería. Y lo empecé a leer y tienen cosas interesantes. Y entonces vamos a leer un poquito de esto para ver si están bien o están mal. Y de alguna forma tener un poco más de conocimiento. Y así que cada que escuches un programa sepas más acerca de lo que es tu religión o tu culto, si es que tú perteneces. Y si tú no perteneces a este culto, perteneces a un culto hermano, religión hermana, que es la santería o Ifá, o tienes interés, tengas más conocimiento y sepas entonces a qué tú te estás metiendo. Entonces vamos a ver directamente qué nos dice este libro. Y nos dice: los muertos forman parte de la vida diaria como miembros de la misma familia. Y aunque no hay una rica mitología como en los Yoruba, estamos hablando del palo mayombe, sí tienen un conocimiento herbolario o botánico bien desarrollado. Adornando las plantas, la presencia del palomonte es básica en ese elemento, ¿ok? Es la adoración hacia la naturaleza. También adoran todas las fuerzas de la naturaleza, los vientos, el mar, los metales. Tienen una música y cantos pobres comparados con los Yoruba. Son los típicos, los famosos mambos. Sí, o sea, si nosotros, y aquí no es que uno sea más y el otro sea menos, pero en relación a lo que es todo ese folclore yoruba, estamos hablando de una tradición que tiene miles de años con algo que apenas lleva 300 años, por lo tanto va a ser mucho más fuerte. Dice, pero con sus instrumentos musicales propios. Recuerden que aquí se utiliza típicamente lo que es el cencerro, el cajón, son elementos propios del palo mayombe. Sí, también hay muchos toques donde se pueden utilizar tambores, pero los elementos típicos son los cencerros, son el cajón, y esto es lo típico. Usando como su lengua ritual una mezcla de quilongo con el español, y hemos visto que el lenguaje que utiliza en el Congo es un lenguaje que prácticamente es la mezcla de algunas palabras africanas, no meramente congas todas, algunas palabras españoles, algunos bozalismos, y entonces es como un español mal hablado con algunas referencias congas, y entonces sale lo que es
el lenguaje que se utiliza en los rituales de Palo Mayombe. Vamos, no es un idioma como tal, no es como el Yoruba, que sí tiene toda su faceta, es un idioma, vamos, muy prolijo, y aparte es un idioma muy extenso, muy complicado. Palo Mayombe no, simplemente se utilizan para hacer los típicos juegos de palo, se utiliza para los rituales, se utiliza para los cantos, pero de ahí en fuera no es un lenguaje como tal, y solamente sirve no para andar publicando cositas en Face o andar ahí dando charolazo de hablando en Congo o haciendo ese tipo de payasadas, perdónenme la palabra, pero no sé qué otra cosa decir. Pero sí es utilizado en los rituales, cuando se hacen los enewes, cuando se hacen las ceremonias, ahí sí vale, no en otra parte. Dice: a la regla bantú, como hemos visto en sus distintas ramas, la enriquecieron además de los yoruba. Eso es verdad también. Recuerden que el Palo Mayombe toma muchas de las prácticas de los yoruba y de la Osha. Y el catolicismo impuesto. De hecho, el Palo Congo, aún allá en África, ya estaba inducido por la religión católica, porque primero llegaron los misioneros a colonizar, a evangelizar lo que es la parte de los Grandes Lagos, la parte de lo que es el Congo. Y ya posteriormente, cuando ya fueron traídos como esclavos, ya tenían una influencia muy grande católica, incluso los chamanes de allá. Dice: algunos elementos de los ritos espiritistas, como, ahí es comentario propio, en lo que es la quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, o incluso también la brillumba, por lo que hacen esta heterogeneidad étnica. Lo mismo que los santeros hacen que los cultos africanos no sean tan exactos en Cuba como en su país de origen. Estamos hablando de que en el Congo estaba la magia chamánica. Esos chamanes, al venir aquí, van siendo influenciados y contaminados por todos esos elementos católicos, todos esos elementos yorubas. Y entonces sí llega la magia conga, pero ya llega muy diluida, pero muy reforzada también con estos elementos que menciono, y entonces es lo que se queda el Palo Mayombe. Dice: los adeptos de estas prácticas veneran las almas de los antepasados. Sí, o sea, es un culto que le hace, pues, ritual a lo que es la muerte, pero también un culto a la muerte, pero eso es una parte del culto. Realmente aquí es a la naturaleza, a Nzambi, a los espíritus, a las deidades que están ahí, a los elementos, a los elementales, toda esa energía, toda esa conciencia cósmica, yo lo diría, pero tampoco quiero hacerlo muy occidentalizado lo que estoy diciendo, pero en parte sí es a los antepasados, sí, es muy importante, pero no se crea que el Palo Mayombe es que, vamos al muerto, es que quieres santo o muerto. No, una parte del Palo Mayombe es el muerto, así como una parte de la Osha también hay muertos, así como en la parte de Ifa también hay muertos. O sea, todas las culturas siempre que se precien de tener de que sean culturas, que sean realmente, que sean, digamos, bien establecidas, van a tener lo que es una apreciación hacia los muertos. Dice: de los muertos y los espíritus de la naturaleza que moran en los árboles, ríos y mares. Bueno, yo por haber adelantado aquí lo explica. Bueno, aquí estamos correctos. Establecer una jerarquía de estas entidades sobrenaturales o empungos se hace muy difícil si se tiene en cuenta la gran cantidad de designaciones que pueden tener. Cada uno de ellos cumple una función específica dentro del ritual. Y aquí mencionan unos: Alubana, Bomboriza, Bangira, femenino, Pambu, Encila. Es el enquiche responsable de la comunicación entre las divinidades y los hombres. Aquí hacemos un símil como el Ewa, pero realmente, si ustedes se ponen a pensar, todas las culturas o muchas culturas, muchos de los panteones en muchas culturas, van a tener una deidad que sea que comunique. Es bien importante. Por ejemplo, vamos a poner esto. Tenemos a un Hermes. Tenemos Hermes Trismegisto, ¿no? Que viene de Egipto. También después los griegos lo tienen. Tenemos a un Mercurio, también con los romanos. Y entonces vamos a tener muchos mensajeros. Incluso los católicos o los cristianos podemos decir que también Cristo, esa energía cósmica del Cristo, puede ser el mensajero para los cristianos, debido a que por medio de Cristo se le hacen llegar esos mensajes al Padre Todopoderoso. Y en el catolicismo tenemos otros mensajeros que podrían ser bien los santos.
Entonces vamos que esto no es propio ni de la OSHA, ni del Congo, no. Pues esta idea de una energía, un elemento, o sea, una deidad que sea el que conecte este mundo con nosotros, ese mensajero, ese vocero, es general, está en muchas culturas y no solamente, es que es el Ewa, no, es uno de tantos. Dice, se encuentra en los cruces de los caminos, aquí nos dice, Bu Divinka en Sinsila. Sus colores son negro, rojo y azul Prusia, conocido en Cuba como Lucero Mundo o en Cuyo. Aquí yo veo un error muy grande bueno, no es que sea un error, pero entendiendo que el palo mayombe toma muchos elementos de lo que es la santería, muchas ramas en el palo mayombe se va a aceptar esto que se acaba de decir. Aquí prácticamente están equiparando a Lucero en Cuyo con el Ewa. Pero ya siendo un poquito más puristas, no es ese sentido, no es tal. Aquí yo no quiero decir que si en tu casa te dicen que Lucero abre los caminos, vas a estar mal. O que si quieren poner que es un color negro y rojo, eso tampoco quiere decir que esté mal. Depende también la casa. Hay cosas peores como entregarte luceros en recipientes de metal, ahí con todos los palos salidos. Eso sí está mal. O sea, hay muchas cosas que son peores. Vamos, no hay que ser tan exigentes, ¿no? O sea, no todos trabajan de la cierta manera, pero no quiere decir que porque aquí trabajemos de una manera o tratemos de hacer las cosas de la mejor forma posible, de la forma correcta, no quiere decir que otros estén mal por no hacerlo como nosotros lo hacemos. Simplemente es como decir, a lo mejor yo me esfuerzo por escribir con una bonita letra, ¿no? O hacer una investigación muy buena con referencias, bibliografías y investigación. Y va a ser una investigación como tal, va a ser una tarea que voy a entregar. Mejor hay una persona que solamente investigó en una página, o que entregó con un formato mal, o que la letra estuvo fea. Y bueno, vamos, tal vez su investigación sea correcta, tenga mucho menos información, tenga mucho menos presentación, vaya a obtener incluso una menor calificación, a lo mejor unos obtienen 10, otros 6. Pero vamos, no por eso dejaría de ser del todo correcto. En Cosimucumbe nos sigue diciendo el libro, Roximucumbe es el inquisi de la guerra, de las entradas. Se le hace ofrenda con la finalidad de que abra los caminos. Su color es el azul Prusia, conocido en Cuba como Sarabanda. Voy a comentar esto. Yo estoy leyendo este libro y no quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Aquí obviamente nos están haciendo mucha referencia a lo que es Ogún. Sin embargo, ¿y cuál es otra de las partes importantes? Una de las cosas es las llaves. Y esa de las llaves es una forma de sincretismo que utilizan con San Pedro, la santería de Ogún, porque también es el que abre las puertas, vamos a decirlo. Entonces aquí nos están diciendo que prácticamente Sarabanda es como un Ogún. Y repito, para Brillumba, para ciertas reglas, para la quimbisa del Santo Niño del Buen Cristo del Buen Viaje, sí va a ser correcto, pero va a haber otras que de plano esto lo van a ver muy mal. Aquí depende a cuál estés tú. Recuerda que nosotros somos quimbisa, pero no la del Santo Cristo del Buen Viaje, es muy diferente. Y no voy a meter en temas porque siempre es de cuando menciono que la quimbisa a la que pertenecemos es tal vez la regla más pura que se puede tomar del Congo, empiezan a haber conflictos, por lo tanto vamos a omitir ese tipo de cosas. Kabila Mutalambo, Gongovila, Lambarenguangue, Enquisi Cazador, habita en los bosques y en las montañas. Es responsable de la abundancia de los alimentos. Su color es el azul celeste para Mutambo y Kabila verde para Lambarangangue y azul y blanco para Gongovila, conocido en Cuba como Cabo Ronda. De nueva cuenta aquí le están dando una atribución como si fuera un ochosi, pero en realidad sabemos que no. Ahorita voy a tratar de explicar al final de todo esto, pero primero vamos a leer, vamos a ver. Antes de opinar de forma completa, pues vamos a saber, porque si no lo va a pasar como muchas personas que escriben, que no saben nada del tema, que ni siquiera han escuchado los programas o no tienen ni idea de lo que es palo mayombe y santería, y andan criticando. Entonces voy a terminar de leer porque si no me voy a convertir en aquello que no me gusta. Catende, enquisi dueño del secreto de las insabas, hojas y hierbas. Su color es el verde y blanco, conocido en Cuba como Gurufinda, lo que vendría siendo para la santería Osain. Ensasi Loango Enquisi, es muy famoso, responsable de la distribución de la justicia entre los hombres.
dueño del Rayo y Guerrero. Sus colores son rojo y blanco, conocido en Cuba como Siete Rayos o Ensasi. Aquí vemos que el libro está haciendo una referencia muy directa a lo que es Shango. Kamungo o Kabungo Kafunge, el Enquisi responsable por la salud. Está íntimamente ligado a la muerte, usa los colores negro, rojo, blanco y marrón, conocido en Cuba como Cobayende. Aquí vendría siendo como Babaluaye. Angoro, Angoromea, así como Bombocira, auxilia en la comunicación entre las divinidades y los hombres. Son representados por una cobra, siendo el primero Angoro masculino y el segundo Angoromea femenino, conocido en Cuba como los Meyis. Incluso si nos damos cuenta, aquí son muy diferente la representación que están haciendo. En el libro aquí dice que son conocidos como los Meyis. En realidad los Ibellis o los Meyis son dos niños que ya hemos contado la historia, que logran de alguna manera alejar al diablo. Bueno, vencerlo sin derrotarlo completamente, que es muy diferente. Pero aquí los ponen, por aquí nos hablan de que es una serpiente, que es una cobra. Y en realidad pues lo que son en Saquintala, en Palo Mayombe, pues tienen otro tipo de representaciones muy diferentes. Pero bueno, estamos aprendiendo y digo que con todo respeto a reglas que sí van a aceptar esto que estoy diciendo. Va a haber reglas que de plano no lo acepten, pero el punto es que hay que saber. A ver, no porque en mi regla no acepten tal cosa quiere decir que realmente no esté dentro de lo que sea Palo Mayombe. Hay que saber de las demás reglas. Hay cosas que de plano no van a existir en ninguna regla. No te pueden tirar los caracoles en Palo Mayombe ni en tablero. Ni un babalao te puede tirar rochamalongos o ni un babalao te puede rayar o te puede entregar prenda. Eso sí, ninguna regla lo va a permitir y si lo estás haciendo eres un sancocho, ya las pruebas, ya ahora sí que te vendrá tu karma y eso ya sería tarde o temprano y después lo podrás sufrir bastante y pues ni modo. Ahora sí que querías dinerito fácil y pues ahora ni ganando 10 veces más de lo que con el sancocho tú pudiste hacer, o 20 o 50 o me atrevo a decir hasta más, va a valer la pena y eso te lo aseguro. ¿Ok? Entonces, por si la gente que escucha ahí un sancochero, también es para ustedes un saludo. ¿Ok? Vamos con Quitempo o Tempo. Es el responsable del tiempo en forma general y especialmente de los cambios climáticos como lluvia, sol, viento, etc. Por lo tanto, se le atribuye el dominio sobre las estaciones del año. Es representado en la casa de Angola y el Congo por un tronco como una bandera blanca. Usa los colores fuertes como rojo, azul, verde, marrón y blanco. No es conocido en Cuba. Sí, de hecho aquí no hay una representación como tal. En la santería no hay alguien así que digas, es responsable de esto. No lo hay. Sin embargo, en el libro aquí dice que es como tiembla tierra. Lo cual no sé el por qué lo diga. Tal vez en este libro quieran equiparar a todos los santos con los empungos. Pero de entrada este ser que se menciona aquí, Quitempo o Tempo, pues no tiene ni siquiera ningún parecido con lo que yo conozco como un tiembla tierra o con Obatalá. Aunque hay algunos paleros que hablan que Quitempo Tempo es como, vamos a ponerlo de esta forma, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero bueno, para dar a entenderme, como un camino de tiembla tierra, vamos a ponerlo. No quiero decir que realmente se acepte como tal la palabra caminos, por si ahí escuchan y ya saben que te quieren crucificar por todo. Dices algo más y alguien tiene un poquito de conocimiento, entonces ya te quiere crucificar. Y si lo tienen, pues qué padre, que lo expongan. Aquí estamos abiertos, aquí yo no tengo totalmente la razón. Y si ustedes me demuestran lo que me dicen, pues entonces yo salgo ganando y ustedes también. Y toda la gente que nos escucha, porque vamos a tener un conocimiento mayor. Recompenso es un joven cazador que obtiene su sustento a través de la caza y la pesca. Sus características son las mismas de los cazadores Kabila Mutambo, Gongombila, la Murangangue, unidos a las características de los Inkisi del agua dulce, Kisin Samba. Sus colores es azul claro amarillo, conocido en Cuba como Cabo Ronda. Aquí nos repiten un poquito de esto. Y aquí yo diría, vamos, que tal vez me imagino yo más unirle una bata por la parte de la pesca, pero sin embargo, vamos. Este libro siento que tiene cosas buenas. Todavía no terminamos de esta parte que estoy leyendo. Pero digamos, comete el error de querer
a fuerzas equiparar lo que es el palo mayombe con la santería, buscando equivalencias que no lo son. Pudieron haber tenido otro tipo de equivalencias, pero aquí incluso ya vemos que están repitiendo dos empungos con ciertas características, unas iguales, unas diferentes, entonces ya no encajaría. Más querían meter a fuerzas el santo en el palo mayombe. Si bien las energías esenciales son las mismas, no tienen que ver en muchos aspectos, y un buen palero lo sabe. Matamba, Bambusursenda, Numburusemabula. Se trabalenguas. Se trata de un enquis femenino. Es guerrera y está íntimamente ligada con la muerte por conseguir dominar a los muertos, Bumbe. Sus colores son el rojo y el marrón, rojo vino, conocido en Cuba como centella endoki. Aquí obviamente es como si fuéramos una similitud de lo que es Oya. Pero continuemos. Kisimba Samba, enquis femenino, representa la fertilidad. Es la gran madre. Su dominio es sobre las aguas dulces, su color es el amarillo, oro y el rosa, conocido en Cuba como Machola o Chola Wenge, lo que vendría siendo Ochun. Kaitumba Mikaya también es un enquis femenino, tiene dominio sobre las aguas saladas, Calunga Grande o el mar. Su color blanco cristal, conocido en Cuba como Madre de Agua o Calunga, lo cual vendría siendo como Yemayá. Zumbaranda es un enquis femenino, representa el inicio, es la más bella de las madres. También tiene relación directa con la muerte. Su color es azul. No es conocida en Cuba. Aquí podríamos nosotros hablar de una nana buruku, por así decirlo, aunque aquí dicen que no es conocida como tal, a esa madre ancestral. Pero bueno, Wunge es el más viejo de los enquisis. Representa la alegría de la juventud. En Cuba conocido como lucero. Lemba Dile, Lembaranganga, Jacatamba, Casute, Lemba, Gangayombanda. Inquise de la creación, se representa a veces como un joven guerrero y otras veces como un viejo encorvado. Es como esa representación de Janus que tenían incluso los romanos del año viejo al año nuevo, que lo pueden ver incluso hasta los masones, ¿no? El Janúa, por ejemplo, representa la cara del niño y la cara del viejo, que es el tránsito del planeta en las estaciones. Aquí también lo ponen, porque a veces es un guerrero, a veces es un viejo. Entonces yo creo que va representando esto, esa creación que cada año se va repitiendo. Dice que está ligado a la creación del mundo, precisamente aquí lo dice. Cuando joven tiene los colores blanco y azul, cuando es viejo se representa con el color blanco. En Cuba conocido como tiembla tierra. Vamos a leer un poquito más. No es que esté de todo mal, de hecho veo muchas cosas interesantes aquí. Pero hago la aclaración, no para todas las casas va a ser aceptado, ni para todos los paleros. Simplemente estamos leyendo un texto y vamos a tratar de sacarle lo mejor. A todo lo que ustedes lean y vean y hagan y les pase, se los juro, le pueden sacar lo mejor. Se los digo porque yo soy de las personas que lo hacen. Entonces no les voy a decir que hagan algo que yo no hago. La regla Congo Palo Monte es una manifestación religiosa de arraigo popular. Su sistema ritual y teológico implica concepciones muy profundas, a pesar de que se forma a partir de las convergencias de prácticas de diferentes grupos étnicos del mundo bantú. O sea, como precisamente todo lo que son los bacongos. Y hablamos que bantú son las 400 grupos étnicos que están entre los Grandes Lagos y el Congo, que tienen creencias totalmente diferentes y que lo único que les equipara o los iguala es el lenguaje. Dice, así ha influido directamente en otras religiones populares de origen africano y tiene miles de adeptos en el mágico universo del Caribe. Ahora también nos dice, en los procesos de transculturización, cuando se ponen en contacto distintas culturas, intervienen diferentes fenómenos en los sistemas de creación bantú que son como reajustes para poder pasar de la cultura negra, de la oriundez a la cultura blanca de la adaptación, pérdida de los ritos comunales, tanto cíclicos como de cumplimiento, pérdida de muchas ceremonias relacionadas con la familia, aculturación, acomodamiento o adaptación a determinadas exigencias de la cultura dominante. Está interesante, yo creo que sí vale la pena que lo continuemos leyendo, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero vale la pena. Entonces el libro aquí en el PDF dice Palo Monte Santería, así es como tal y así lo pueden ustedes buscar. Pero vamos a continuar con este programa, que los tengo un poco ahí, digamos, olvidados. Es que realmente se han atravesado fechas complejas y pues, circunstancias que pasan, todo eso. Ya saben que en estos tiempos no es tan fácil. Y los programas que hicimos con Lenuel, hice otro programa especial, entonces no hemos contestado muchas cosas, pero bueno, mientras haya voluntad, todo se puede. Querer es poder. Entonces vamos a continuar con todos ustedes.
Nos dice Cecilia Reyes. Hola padrino, yo tengo la bendición de haberme rayado en su casa. Muchas gracias, Cecilia. Acerca de las prohibiciones, me prohibieron tomar y fumar de por vida. 3 meses antes ya en mi consulta lo tenía prohibido. Y el día que cumplía 3 meses, la indicación del sendero fue no tomar un día antes de mi rayamiento. Y el día de rayamiento me dicen que no puedo volver a tomar. La verdad, yo casi no tomaba y el fumar por salud ya estaba fuera de mi vida. Solo fumaba cuando estaba muy estresada. No entendí por qué esas prohibiciones, si era algo que casi no hacía. Yo de todos modos voy firme en las prohibiciones. Pero ¿qué pasa cuando alguien te invita de comer algo que tienes prohibido, por decirlo el mole verde? O comes algo que no sabías que traía coco hasta que te den la receta. O chivo sin saber qué carne comías. ¿Qué pasa si lo comes sin tener conciencia de lo que comías? Saludos padrino. Felices fiestas decembrinas. Próspero año nuevo para los tatas y yayas y los hermanos senderistas. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente un abrazo para ti, Cecilia Reyes. Mira, te explico. El espíritu, vamos a ponerlo de esta forma y no quiero que se escuche como dogma. Cuando el espíritu te dice algo, es por algo que él sabe, él va adelantado, él es un paso que va hacia adelante. Él ve lo que tú no puedes ver, por eso nosotros acudimos a esto. Vamos a poner lo siguiente, te lo voy a poner. Mi padrino, que ya lo conocen, él no fuma y no toma. Tampoco le gusta el fútbol, es un ser raro. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que él, en algunos momentos, cuando se consulta o algo así, le puede salir no tomar y no fumar, pero él no lo hace. Es como a mí que me digan, yo tengo prohibición de por vida de no tomar y, bueno, no prohibición de por vida, sino es como sugerencia, ¿no? Pero, pues yo no tomo. Vamos a ponerlo de esta forma, o sea, el por qué. Una vez que yo estaba en el munanzo de mi padrino, estaba fumando. Le dije, ¿puedo fumar adentro de su casa? Porque yo trato de ser muy respetuoso de no fumar adentro de las casas, sin por cualquier cosa que pueda afectar. Y él me dice, oye, pues aquí usamos puro, utilizamos pólvora, pues tú te imaginarás, ¿no? Entonces, pues no hay problema. Está bien. Me pongo a fumar y entonces llegó su hijo, un niño de 5 años que me dice, oye, dame un cigarro, quiero fumar. Entonces el padrino, su papá, se voltea a ver y dice, ¿qué estás diciendo? Dice, no, nada, papá. No, te escuché que decías algo. No, nada, papá. A ver, te he dicho que tú no fumes. ¿Me has visto a mí fumar? ¿Me has visto a mí tomar? ¿Me has visto tal? No, papá. Entonces, ¿tú por qué lo vas a hacer? Recuerda que en Palo Mayombe nos enseñan a no ser solamente personas individualistas. Tenemos que también ver hacia los demás. Y tú no sabes quién te está viendo o quién a ti te toma como ejemplo. Hijos, sobrinos, con un futuro obviamente nietos. Y ese es el ejemplo que tú les vas a dar. Cuando un hijo esté fumando, o imagínate una persona que pueda tener hijos que pueden ir por malos pasos, ¿con qué cara les va a decir la persona? No tomes, no fumes o no te drogues. Pues porque si lo hace la persona, entonces no tienes cara. Entonces esta prohibición hay que ver más allá. No hay que quedarnos solamente con, pues yo no fumo, ¿por qué me prohíben algo que yo no? Ok, es que de vez en cuando, sí, pero a veces eso de vez en cuando pudiera afectar para que, y como son los niños de, un día te vi fumar y entonces no me puedes decir ya nada. Hay que pensar esta parte. Cuando tú comes algo o rompes un tabú que no sabes, que es por ejemplo el de la comida, esto es muy común, tampoco hay que espantarnos tanto. Hay que seguirlo al pie de la letra, sí, pero tampoco hay que espantarnos tanto. La otra vez, la hija de un ahijado, una niña chiquita, me trajo unos chocolates. Entonces, como no había comido yo, era un rato sin haber comido, vi los chocolates y dije, me los voy a comer. Entonces agarré el chocolate que tenía la envoltura blanca, me lo como, y de pronto voy sintiendo los pedazos de coco y obviamente fui corriendo al baño, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera comido? Si yo no me hubiera dado cuenta, pues no pasa nada. Hay veces que te entregan la sopa de verduras y parece que es más bien sopa de calabaza con poquitas otras cosas. O cuando es de chivo, pues a veces no sabes, pero para eso hay que nosotros estar preguntando y siempre tenemos que estar atento. Si alguien te invita, ¿sabes qué? Pues no, gracias. Aquí nadie está más arriba que el espíritu. Te voy a comentar, bueno, a todos para que, más o menos, antes de mencionar nombres. Llega una persona al sendero de una jerarquía alta en el gobierno. Tan alto, digamos que codeado con, pues, ¿por qué no decirlo con, bueno, no voy a decirlo, pero lo más alto del gobierno, para que se imaginen. Cuatacho, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todo iba muy bien, todo iba perfecto.
Resulta que a la semana, pasa, de que hizo eso que voy a comentar ahorita, pasó una semana, y entonces va y se me queda viendo y me dice, padrino, ¿podemos hablar? Le digo, sí, ¿no? Pero a solas. Cuando un ahijado me dice, padrino, ¿podemos hablar a solas? No es que use la evidencia, pero inmediatamente le digo, ¿qué hiciste? Ay, padrino, ¿cómo sabe? Le digo, no, es que ya es experiencia. Resulta que yo fui con una persona muy también importante dentro del gobierno, unos empresarios muy importantes a nivel, yo diría mundial. Y más bien no diría, más bien sí, mundial. Y entonces le empezaron a hostigar de que tomara. Él se negó, no, es que yo no. No, es que yo no. Pero como él me comenta, es que en esos mundos es bien complicado no hacerlo. Él toma. Todos los negocios que él tenía en ese momento, que iban saliendo de una manera realmente bastante bien, se empezaron a caer. Fue algo muy abrupto. Entonces yo le dije, mira, ninguna persona, así sea el hombre más importante del gobierno, sea el empresario más rico del mundo, o uno de los más ricos del mundo, están sobre los espíritus. Tú tienes que saberlo. Tú te puedes negar una, dos, y ya a lo mejor tu propio oficio o era necesario, ok, tampoco vamos a ser así totalmente cuadrados en todos los aspectos, pero de ahí a que tú lo provoques, que tú lo propongas, ahí sí ya está mal. Hay que entenderlo. Hay ciertas cosas que son prohibiciones, pero que dentro de los trabajos, oficios de las personas se tienen que hacer, entonces también se puede relajar. Un ejemplo, cuando a mí me hicieron mi yaoraje, un año pues tienes que estar de blanco, un año y una semana. Pero pues yo trabajo y en mi trabajo pues usas traje. Los trajes regularmente pues son azul marino, grises, negros, colores oscuros. Pues si voy de blanco va a parecer que voy a hacer mi primera comunión, ¿no? Entonces pues obviamente no iba a ir de blanco. Sí llevaba mi ropa interior blanco, siempre llevaba camisas blancas, todo lo que pudiera de blanco. Pero era, digamos, permisible, porque es entendible. Entonces yo llegaba en la tarde-noche, y yo me cambiaba y ya me ponía de blanco y ya estaba toda la noche hasta el otro día. Entonces hay que entender, también hay que darnos un poquito de flexibilidad entre las cosas. Si tú no sabes, no pasa nada. Si tú lo sabes, sí pasa, y si tú lo provocas, pues todavía más. Ya si Kuaraji, ¿de dónde lees las preguntas? ¿Dónde leo las preguntas? Cualquier persona que escriba en YouTube, en cualquier programa, así ya tenga 2, 3, 4 años el programa, yo veo los comentarios en el canal de YouTube y a mí me van acomodados de forma cronológica sin importar en qué programa lo hicieron. Puede ser el primer programa del Sendero o puede ser el último, pero aquí lo que importa es el comentario en el momento que lo hagan. Entonces ustedes pueden escribir en cualquier programa y yo ahí voy a leer su pregunta. José Ángel Bocanegra, un abrazo a José Ángel Bocanegra, que vino aquí y estuvimos ahí platicando, se hijo de la casa. La verdad que le mando un gran abrazo. Repito, me hizo un buen regalo, me agradó bastante. Y bueno, un abrazo. Nos dice, padre, una pregunta más. ¿Qué espíritus recibe uno en rayamiento? Porque ya tenemos espíritus ancestrales. Igual puede ser congos, etcétera. Voy a leer otra pregunta porque aquí parece que es una continuación. Un makoto padrino es un resguardo. ¿Quién lo puede tener? ¿Qué tan grande? ¿Y de qué material es? Si se puede saber, me gustaría tenerlo. Y si se puede, ¿cómo Engeyo recibirlo? Ok. Para empezar, José Ángel Bocanegra, tú no eres Engeyo. Tú ya tienes un grado. Yo me acuerdo porque obviamente yo te rayé. Entonces, aquí hay algo importante. Un makuto, sí, precisamente es un resguardo. Regularmente el makuto lo tienen personas que no están rayados, pero requieren un fundamento para poder resolver un tema específico. Un makuto va a ser un elemento, un fundamento para resolver temas específicos. Hay que entenderlo de esta forma, ¿ok? Los materiales van a variar muchísimo. No puedo estar revelando aquí las cosas, pero cuando vengas ahí te voy a enseñar cuáles son los makutos, porque de verdad que pueden variar, son muy variables. Y lo puedes tener claro, tú como ya rayado, como iniciado lo puedes tener. Pero en tu caso yo te recomendaría mejor hacer tu lucero, y que depende de lo que te digan los espíritus, es lo que tú tienes que tener. Porque no es como un amuleto que voy y que compro. Aquí es si a mí, a lo mejor yo como tata o como lo que quieran,
me dice el espíritu que yo tengo que recibir un macuto por tal circunstancia, lo voy a hacer. No es de que yo quiera. Entonces aquí más bien es que el espíritu te diga si lo puedes o no tener. Siempre está la posibilidad de que tú vayas con la prenda y directamente le preguntes, pero tiene que ser, ¿cómo te puedo decir? Tienes que tener un porqué de tenerlo. Tanto que tú lo digas como la misma prenda que te lo ponga, por algo te lo va a decir. Y dice, ¿qué más espíritu recibe uno del enrayamiento? Porque ya tenemos espíritus ancestrales. Vamos a recibir todos los espíritus que habitan de poder en lo que están en la casa. Todos aquellos espíritus que en ese momento vayan a acudir a tu rayamiento. Cuando te rayas eres como una lámpara así de luz que atrae hacia los mosquitos, así vas a atraer a los espíritus. Entonces tú los vas a recibir, tú no puedes recibir, nadie te puede dar a tus espíritus de tu familia porque bueno, son tuyos. Es una tontería. Y eso vas a recibir cualquiera. ¿Puede ser congos? Pues sí, pueden ser congos, claro. Pueden ser de cualquiera característica. Obviamente esos espíritus van a tener que tener una afinidad contigo. Y es normal que una persona que se dedique a cuestiones de espirituales, lectura de cartas, brujería, palo mayombe, santería, pues sí es normal que tenga guardianes brujos, guardianes que sean egipcios, guardianes que sean estos húngaros, ¿cómo se llaman? Los que son famosos por leer las cartas. Bueno, guardianes de todo tipo. Ahorita se me fue, gitanos, perdón. Es normal, o sea, podría ser, sí, claro, pero no todo el mundo tiene un gitano o una gitana, porque prácticamente toda la gente que llega, no sé por qué les agrada decir, es que tienes un gitano, tienes una gitana. Está muy bien, los gitanos son reconocidos por lo que hacen, pero también son reconocidos por ser un poquito de, pues no sé, de un poco mentirosos, ¿no? Entonces obviamente los espíritus van a ser relacionados a lo que tú eres. Más fácil que tengamos un indio, que tengamos un indígena, que tengamos una persona que estuvo por aquí, es lo más normal. Y los oficios pues van a variar mucho, no necesariamente tenemos que tener, es que mi guardián es un brujo, es que mi guardián es una maga, es que mi guardián es... No, o sea, puedes tener doctores, maestros, ingenieros, pues porque prácticamente estamos hablando de los oficios que existen. Disca González, yo soy hija de Yelmaya, muchas gracias por tu comentario. Guiowine. Soy recién rayado, una pregunta. Leyendo me encontré con el hecho de que puedo dar de comer mi sangre a mi collar de protección. Soy rayado, Lucero Mundo, gracias. Vamos a entender este punto. Y lo voy a decir, no es como una crítica, al contrario, tu pregunta es muy buena, pero para que más o menos nos vayamos nosotros aprendiendo a dilucidar las cosas. Lo primero que hay que preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué tú le quieres dar de comer o para que alguien le quisiera dar de comer sangre a su collar? Sí, para empezar, el collar es el que te protege a ti. Es como decir, voy a hacerme una armadura, pero para que esa armadura esté protegida, me voy a quitar la piel y se la voy a poner a la armadura para que aguante más. Pues dirías, estás loco, ¿por qué vas a hacer eso, no? Los collares son esa calca energética que tú vas a tener y que te van a proteger. Yo no le vería un sentido, por así decirlo, que pusiera tu sangre. Ahí sí yo no le vería ningún sentido, porque no, la sangre se utiliza muchas veces para, no voy a revelar mucho, pero lo obvio es para hacer esos pactos, ¿ok? Esto es de lo más importante. La sangre es como para pactar. Entonces cuando te dan un collar cuando te lo dan no necesitan pactarlo, simplemente necesitan fundamentártelo y hacerte la ceremonia para entregártelo. No necesitas pactar con ese collar, porque ese collar al momento que tú lo traigas va a ir teniendo tu calca energética. Entonces yo no le vería como ningún sentido. Por eso, qué bueno que leas y qué bueno que preguntes. Víctor Ortiz, hola, ¿dónde puedo mandar la imagen del huevo gracias? A los teléfonos que aparecen en pantalla. Stephanie Díaz nos dice, buen día, ¿qué significa si hacen grumos negros de una vela blanca? Hay que entender también esta forma. Y muchas veces son partes físicas, no todo tiene que ser parte espiritual. Un ejemplo, hay veladoras, no sé si a tu caso, vamos a poner este ejemplo, que están en vasito. Y entonces la mecha es muy pequeña. Y esa mecha al ser muy pequeña, lo que está haciendo es como hirviendo mucho lo que es la cera. Esa cera al momento de tener algún que se esté quemando, por así decirlo, de forma una combustión, que algo la afecte, ya sea por el tamaño de la mecha, porque se inclinó hacia un lado, porque, no sé, la salida del humo no sea la más correcta,
Entonces van a formarse ciertas cosas, entre esos humo, entre esos ciertas como figuras medio extrañas, y entre esos hasta la vela va a empezar a escurrir como entre la cera blanca con negro porque van a agarrar el humo, y esos grumos que tú dices son parte de eso. También hay que entender esa parte. Muchas gracias por tu pregunta. Susana Gutiérrez, muy bueno, muchas gracias y ojalá sigan con esta información. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Luna Violeta, ups, creí que era más rápido. Es que es un programa de cuánto cuesta un rayamiento. No sé si habla precisamente de que será más rápido un rayamiento. Ya hablamos, hay rayamientos que pueden durar 3-4 horas que estarían perfectamente bien hechos, pero en realidad hay rayamientos en esta casa que sí duran mucho más. Esteban Montero, orgulloso de ser tu hijo Maferefun, hablando de Ochun. Muchas gracias. De nueva cuenta, José Ángel Bocanegra. Ya hace falta el programa, padre. Muy interesante. Muchas gracias a ti. Manuel Hernández, muchas gracias por la información, padre. Un excelente programa, como siempre. Gracias a ti. Helmut, que Cristo nazca en nuestros corazones y nos llene de luz y bendiciones. Feliz Navidad a todas las casas, hermanos, padrino, abuelo. Muchas gracias, Helmut. Eusebio Castañeda, un saludo para el señor Eusebio, que ya tiene rato que no lo veo. Muchas gracias por sus enseñanzas. Cada día aprendemos más de nuestros cultos. Saludos. Muchas gracias. Eric Sebastián, buena tarde, Tata. Gracias por compartir esta información. Un fuerte abrazo. Igualmente, Eric Sebastián. Marlene Ríos, feliz Navidad para todos los ahijados y para el padrino y la yaya. Muchas gracias de igual forma. Elizabeth Rodríguez, gracias por tan importante información. Bendiciones. José Pifarre, sinceramente fue como verme en un espejo, con esa descripción increíble, como son los hijos de Yemayá. También Alfredo Magallanes, saludos padrino, aprendido más del culto y orgulloso. Puedo decir que pertenezco a una de las mejores casas de Mayombe, gracias por sus enseñanzas, pues gracias a ti por el cumplido. También nos dice Alex Saavedra que es un privilegio escuchar, saludos desde Panamá y mucho gusto. Ok, muchas gracias, Alexis. De igual forma, que pase feliz Navidad, nos dice, igual Miguel Romero, bueno, es que son muchos mensajes de Navidad, vamos a leerlos así, Miguel Romero, igualmente, Daniel Skating, que nos dice que están al pendiente, también nos dice igual a Saavedra, Miel Dorada, Sheila Reina, voy leyendo todos, vamos, no me puedo saltar ninguno de los que estoy ahorita leyendo, si tomaron el tiempo de escribirme, pues vamos a dar el tiempo de contestarle. Era Palas, por favor habla de los militares, no diré dónde, pero por ahí en YouTube. Escuché que a México se le vio un levantamiento militar en febrero. Por favor, una tirada a los militares. Gracias. Mira, desde el año pasado yo ya también había visto esto. Incluso desde antes de que pasaran las elecciones yo tengo gente que está precisamente en ciertos mandos importantes. O sea, que nunca me gusta revelar las cosas. Y en ese momento yo lo comenté que hace más de un año, que estaban como buscando prepararse para algo, o sea, como si fueran a hacer antes de las elecciones una especie de golpe de estado o algo por ahí. Ahorita ya no, ahorita no hay que leer las cartas o buscar un oráculo, debido a que las cosas junto con lo que es el gobierno federal y lo que es la milicia van muy bien, se están formando incluso lo que es la Guardia Nacional, que eso refuerza un poco más, muchísimo más, digamos, lo que es el gobierno. Y entonces ahorita podemos estar muy tranquilos porque hasta los mismos militares están muy tranquilos. Porque imagínate, y es verdad, o sea, aquí yo no quiero decir que voy por un partido o otro partido. Es el primer gobierno que yo veo que realmente se preocupa por ellos, como lo que pasó con lo de Ovidio, en ese momento que hubiera pasado. Cualquier otro presidente ordena una matazón sin importarle, y aquí no. Y se están haciendo otras estrategias mejores, entonces los están cuidando los militares, los están reforzando, y anteriormente eran peleaban ellos, pero el mismo gobierno era el que estaba detrás, y entonces mandaba a gente al matadero, y ahorita las cosas son muy diferentes. Yo veo que incluso las instituciones se están fortaleciendo, y lo que son los militares están muy firmes, precisamente con la 4T. Norma Lucha nos dice, hola, buenos días, necesito una cita. Ya sabes, los números están en pantalla. Pepe Jorge Sánchez, muy bueno. Pero ¿por qué en África siempre han estado bien jodidos? Hay que entender esto. Una religión te da algo que se llama cosmovisión. Hay que entender esta parte. Te da una cultura, te da una forma de pensar, una moral y te da una ética. Es como decir, ¿por qué si cuando estábamos aquí en México, estoy en México, recuerden, pero se dan consultas a todo el mundo, ¿por qué cuando estaban los aztecas, que eran guerreros y eran mucho más, por qué nos vencieron los españoles?
Porque ellos venían de otra forma de pensar, de otra cultura, eran conquistadores, eran colonizadores. Mucho de su energía, de su historia, de su inteligencia la utilizaron para guerras, para desarrollar armamentos. Y recordemos que pues también, incluso la misma religión, que es el catolicismo, de donde venían los españoles, los reyes católicos, propiciaba las guerras, que fueron las cruzadas, guerras en nombre de Dios. Entonces, venían ya inducidos precisamente por todo lo que tenía que ver con una religión que provocaba el conflicto, que provocaba el expansionismo y la guerra, porque esta religión obviamente viene de Roma, y Roma pues era un imperio, y aunque ya no se estableció como tal, ya no se llamó como tal el Imperio Romano, la Iglesia Católica siguió con esa conquista, y recuerden que la Iglesia Católica no lo esconde, lo dice abiertamente, aparte de que su sede está en Roma, en el Vaticano, nos dice que es católica, apostólica y romana. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? La cultura de los africanos era hacia un respeto a la naturaleza, un respeto a la vida, en contraposición de una cultura de consumismo que viene en el occidental, en la parte occidentalista, que somos nosotros. Yo no digo que estemos bien o estemos mal, porque si no, imagínate, si yo dijera que estamos mal la parte occidentalista, pues sería yo contradictorio. Que sí, obviamente, yo veo muchas cosas muy buenas en las religiones chamánicas, como son las del corte africano, porque era un respeto mucho a la naturaleza, un respeto a la no explotación, un respeto al no lucrar. Si yo necesito comer, voy y agarro lo que me falta. Si yo necesito taparme, voy y a lo mejor agarro al animal o lo que sea para yo en ese momento cubrirme, pero no voy yo a comercializar ni a lucrar con eso. Hay un consumismo muy fuerte, pero ese consumismo obviamente parte de las propias creencias religiosas, porque Estado y religión van muy de la mano. Vamos a simplemente ver los sacerdotes católicos con sus anillotes de oro, y en el Vaticano la persona más jodida, por así decirlo, más jodido, es como si en México ganara 62,000 pesos. Más o menos, para que me entiendan, es como la persona más jodida del país donde ustedes están. Imagínense que es como si ganara $3,000 al mes, ¿no? Entonces, pues de jodido no tiene nada. Entonces, obviamente, pues estamos viendo esa parte. Ahora, en segunda, ellos, en lugar de empezar a desarrollar las cuestiones bélicas, se dedicaron a la contemplación. ¿Qué hay en el norte de África? Vamos a ponerlo. Los egipcios. Tú no me digas que los egipcios no desarrollaron cuestiones muy grandes en cuestiones de observaciones, las estrellas, cuestiones místicas. Y obviamente también tuvieron su parte de conquista, pero por necesidades de abrirse paso en el desierto. Incluso fueron conciliadores, el Alto y el Bajo Egipto, y un montón de cosas, pero bueno, tampoco son clases de historia. Entonces, ¿qué resulta de esto? Las religiones nunca fueron proselitistas. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que en el pueblo de al lado, o en la delegación de al lado, o en el municipio de al lado, creen en un dios, y se respeta y nadie se mete con ellos. Y en el otro creen en otro, y tú en el tuyo crees en otro. Entonces, ¿qué resulta? No había como un estado unificado. Hubo, por ejemplo, los Yoruba sí lo lograron hacer y fue una fuerza muy grande. Y hay algunos elementos en África que digamos que toman estas referencias. Pero la idea básica no era esa. No era la versión expansionista, colonialista que se tiene. El respeto era tan grande en esos puntos. También voy a decir las partes malas, no crean que nada más voy con la parte buena. Que cuando llegan los árabes a colonizar, o sea, los árabes, el corte árabe sí era muy conquistador y colonizador, lo sabemos. Empezaron a influir con su religión, y de ahí que en el Palo Mayombe, el Salam Aleikum y muchos elementos de la Oshifa, como atuendos y muchas otras cosas, sean árabes. Porque la religión de la Oshifa y los chamanes en ese momento africanos, vamos a poner los bakongos si los queremos poner, eran religiones que eran incluyentes. Eran yo pienso en que mi Dios es tal, pero respeto al de enfrente, respeto al de allá, vamos, que había cientos de dioses, o miles de oshas. Entonces todo esto también fue perjudicando para que ellos fueran conquistados. No había una unión muy grande porque no había así grandes reinos. Y obviamente pues ellos estaban preocupados más por otro tipo de cosas. También, obviamente, esa desunión, ¿qué hizo? Pues cuando llegaron los españoles, porque no, imagínate, no creas que llegaban 20,000 en un ejército español a conquistar a los africanos. Eran pocos, pero llegaron con armas de fuego. ¿Qué te voy a poner de este aspecto?
Tú dices que están muy jodidos. Tú ves aquellos grandes palacios en Francia, aquellos grandes castillos en Inglaterra, aquellas grandes historias de Europa, y Europa la vemos como el primer mundo, pues porque prácticamente muchas partes de Europa es primer mundo. Pero tú sabías que eso fue gracias al esclavismo que utilizaron en los... Y que incluso cuando ellos llegaron los españoles a América, también toda esa plata y ese oro que se llevaron de Perú, de Bolivia, de México, tú sabes que también eso fue lo que construyó todos esos grandes imperios y esos grandes ejércitos, y que hizo al imperio español, y posteriormente por culpa o por, digamos, ahí se atontaron un poco los españoles, pues construyeron el imperio inglés. Resulta que los españoles, y ahí es un principio de inflación, tenían tanto oro, tanta plata de las Américas, que entonces ellos ya no producían nada. Ellos tenían muchísimo dinero. Imagínate, tú tienes muchísimo dinero, y entonces en lugar de ocupar tu tiempo lo vas a ocupar generando ese dinero. Por lo tanto, no te va a dar tiempo de arreglar tu casa, de limpiarla o lavar tu ropa. Entonces vas a transmitir ese trabajo, ese dinero que tú ganas, para que alguien te apoye con esas funciones que ya no puedes hacer. Vamos a ponerlo de esta forma. Lo vas a pagar obviamente a un sobreprecio. A ti te saldría muy barato lavar tu ropa en tu lavadora, pero tú lo vas a pagar más caro porque obviamente lo vas a tener que pagar un sueldo y un servicio. Entonces los españoles, llegó un punto en el cual ya no producían nada. Y los ingleses, muy vivos, hubo dos partes, empezaron a decir: ok, no quieres producir barcos, yo te vendo el barco. ¿Cuánto valen los barcos? Pues un barco producirlo, vamos a ponerle que costaba, pues voy a inventar, 10 monedas de oro. Pero el inglés te decía: no, yo te lo voy a vender a 100 monedas de oro. ¿Qué hacía el español, teniendo todo el oro y toda la plata de América? Decía: no importa, échame 100. Y entonces, pues eso fue haciendo principios de inflaciones, muchas deudas. Y esas deudas, muchas llegaban los barcos de aquí de las Américas a España, y de España se iban a Inglaterra porque tenían que pagar esa deuda. Aparte, con Raleigh y Drake y todos esos piratas, pues ¿qué hicieron? Pues se robaban los barcos y robaban el oro, de ahí la historia de los piratas, y pues todo lo que desarrollaron. Entonces hay que entender estas partes también, o sea, el mundo es algo muy movible. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Habrá que ver muchos factores. Tenemos que hablar de muchísimos factores. Incluso vámonos a la época de los egipcios. Ellos hacen su imperio, pero recuerda que los griegos anteriormente pues tenían una fuerza muy grande. Desarrollaron el primer ejército como lo conocemos con Filipo, que posteriormente se lo hereda Alejandro el Magno. Hacen sus conquistas, pueblos totalmente bélicos y guerreros como los espartanos, como los troyanos. Posteriormente las falanges las fueron mejoradas por los romanos para poderles ganar a los griegos. Empezaron a hacer lo que son los centuriones con las espadas cortas, mayores movilidades, y entonces hicieron realmente una cultura a base de la guerra. Y un país que tenga una cultura en base de guerra y una economía en base de la guerra, pues claro que va a ser un país que va a ser superior, porque los grandes países, las grandes potencias, siempre fueron países conquistadores. Esto hay que entenderlo. Entonces simplemente pues en África tenían otro tipo de idea. No sé cuánto me llevo yo ya contestando esto, pero bueno, falta un poquito. Les agradezco que escuchen el programa, que suscriban, que comenten, que compartan, que den like. Y vamos a ver unas dos preguntitas. Sé que me tardé un poquito con estas, pero no importa. O sea, muchas gracias por sus comentarios. Dice José Ángel Bocanegra: depredadores de conocimiento, eso es muy cierto. Así deben de ser los engueños para avanzar. Así deben de ser todo mundo. Muchas gracias. Dice también: me encanta este programa, padrino, creo que lo he visto 3 o 4 veces, me encanta por lo explícito. Dice: gracias, Pablo Mayombe, meter a la prenda, ese es ese programa, ¿ok? Y también, por último, Ileana Vigil nos dice: tengo la forma de ser como lo que dice el video y por casualidad me regalaron un niño de Atocha. Hay que entender esto. Yo estoy en contra, yo respeto, pero yo estoy en contra de la sincretización. ¿Por qué? Pues debido a que la sincretización se utilizó para ocultar la fe y había pues mucho rezago por culpa del catolicismo. Si no eras católico, pues ya estabas mal y eras brujo. Entonces, Santo Antonio de Atocha es muy diferente. Va a representar lo que es el niño Jesús, y el Ewa pues es totalmente muy diferente. Incluso podemos decir que la sincretización fue muy obligada, porque imagínate, tú tienes tu Ewa y vives en ese año,
y te llegan y te golpean o matan a tu familia por quitarte la religión, y lo tienes que hacer a fuerzas, pero ahorita que ya no necesitas hacerlo, pues ya yo creo que la sincretización sí es algo que ya tendría que estar terminando, porque si los católicos, y esto no estoy hablando de los católicos de ese tiempo, de la institución católica, no de la gente católica, fueron los que masacraron a los indígenas y los que colonizaron y les quitaron, ahora sí que la letra con sangre entra, pues ya a estas fechas, cuando ya no hay ese yugo, pues yo creo que ya no debemos de seguir con ese tipo de sincretizaciones. Si tú en ese elemento, en ese Santo Niño de Atocha, tú ves a Eleguá, por ejemplo, es tu creencia y es muy respetable, pero ya ahorita no es necesario. O sea, ya no es tan necesario. Es como si estás enfermo, pues te tienes que medicar porque es necesidad. Pero si tú ya estás sano, pues no te vas a empezar a tomar medicamentos, porque no te vas a inyectar o te vas a someter a quimioterapias, pues porque no va a tener ningún sentido y te puede terminar afectando seguramente mucho más. Bueno, con esto yo les agradezco a todos, yo me despido de todos ustedes. Estos días han estado complicados, por lo tanto no sé si voy a sacar yo programas de aquí a que termine el año. Yo esperaría que al menos sacara 1 o 2, no lo sé, porque obviamente pues también espero darme unos 2-3 días así un poquito fuera de todo esto. Pero yo les agradezco a todos, yo espero que realmente tengan un gran cierre de año, que tengan un gran inicio de año. Yo los invito a todos a que busquen también en el número para que hagan su cita para lo que es el registro del año en santería, y obviamente pues puedan sacar esa ventaja de lo que es saber qué es lo que viene y hacer los rituales necesarios para que todo este año venga de la mejor forma. Les invito a que busquen también el Sendero USA, que es el canal hermano del Sendero de los Brujos. Y de esta forma yo me despido de todos ustedes, como siempre, y les recuerdo que están aquí, en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.